En varias ocasiones nosotros nos hemos retado. Mire lo que dice el Señor. Hermanos, entonces hacemos un pequeño paréntesis para hablar de un tema muy importante, la generosidad. Yo he dicho, y lo he dicho algunas veces, y es de hecho algo que está mal. Yo no soy muy bueno, no me gusta hablar de dinero. Y una de las razones por las cuales no me gusta hablar de dinero es porque debido a la ambición de supuestos pastores que buscan enriquecerse a expensas de las personas, a expensas de sus congregantes, hay mucha gente que tiene una idea negativa de la iglesia, especialmente cuando se trata de dinero. Hablar de dinero en la iglesia es de cuidado porque puede dar una señal equivocada, especialmente a la gente que es nueva en la fe o a las personas que llegan por vez primera. ¿Qué tal no llega por vez primera a una iglesia no, aquí esto lo único que hacen es pedir plata? Yo soy muy cuidadoso con eso, muy, no sé, tengo cierta aprensión hacia eso, pero hay una realidad y es que una verdadera iglesia tiene que enseñar a las personas sobre la importancia de la generosidad. Sobre la importancia de dar para el trabajo del Señor. Y es parte de lo que vamos a hacer hoy. Cuando una persona viene a la fe en Cristo, hermanos, se produce un gran cambio, ¿sí? ¿Qué dice la Biblia? Que somos una nueva persona, una nueva creación. Es un cambio general y parte de ese cambio es esto, es el hecho de que pasamos a ser pertenencia del Señor. Cuando una persona es un creyente en Cristo, esa persona es pertenencia del Señor. El Señor la ha comprado. Todo nuestro ser le pertenece a Él porque hemos sido comprados con su sangre. Todo lo que somos, todo lo que tenemos le pertenece al Señor y esto incluye nuestro dinero. Nuestro dinero, realmente el dinero que nosotros tenemos no es nuestro, le pertenece a Él. El Señor afirma en Ageo 2:8, mía es la plata y mío es el oro. Hemos dicho en alguna ocasión que nuestra relación con el dinero dice mucho de nuestra verdadera condición espiritual. Hemos argumentado que el dinero en sí no es bueno ni es malo. Esa idea de que si una persona tiene dinero, eso es malo, eso es totalmente equivocado y antibíblico. Muchos de los grandes hombres de Dios eran muy ricos. El dinero no es malo, el dinero no es bueno. El dinero es neutro. No es ni malo ni bueno. Lo que puede ser nocivo es nuestra relación con el dinero. Eso puede ser nocivo. Pablo lo dice en 1 de Timoteo 6:10 de esta forma. Él dice que el amor al dinero, fíjese, el amor al dinero es raíz de todos los males. Y luego dice que al codiciarlo, algunas personas se han extraviado de la fe y han padecido muchos dolores. O sea, que es importante que como creyentes estemos atentos a la forma como nosotros nos relacionamos con el dinero. Y es importante que nosotros estemos atentos a la forma como nosotros gastamos nuestro dinero. ¿Cómo lo usamos? Yo he escuchado y estoy de acuerdo con esto, que la forma como uno gasta su dinero refleja las prioridades del corazón. Sí, yo recuerdo que el pastor Bobby decía con frecuencia, si usted mira su chequera, ¿no? Usted mira en qué gasta su dinero, eso le va a decir mucho de lo que es importante para usted. Y es cierto, es realmente cierto. ¿Usted se acuerda que el Señor Jesucristo en Mateo 6 nos dice que donde esté nuestro tesoro, allí está nuestro corazón? Nuestro corazón está en lo que valoramos, nuestro corazón está en las cosas que son importantes para nosotros. ¿Se acuerda que nos llama a acumular tesoros en el cielo? Bueno, nosotros acumulamos tesoros aquí en la tierra cuando el mundo, las cosas de este mundo, son el objeto de nuestro afecto. Pero acumulamos tesoros en el cielo cuando el Señor y su obra son la devoción de nuestro corazón. Eso es parte de acumular tesoros en el cielo. Y parte de acumular tesoros en el cielo se logra a través del buen uso de nuestros recursos económicos, de nuestro dinero.
¿Cómo? Invirtiendo en la obra de Dios para avanzar el reino de los cielos. La iglesia primitiva ofrendaba con dos fines principales. El primero era para sostener a quienes estaban dedicados a la enseñanza de la palabra de Dios. En otras palabras, para sostener, para mantener el funcionamiento de la iglesia. Eso era parte de lo que la iglesia primitiva hacía. Y el segundo era para prestar ayuda a las personas necesitadas, especialmente a los hermanos necesitados. Este segundo aspecto de ayuda a los hermanos necesitados, el que veremos reflejado en nuestro pasaje de hoy, es un pasaje que presenta un ejemplo muy hermoso de generosidad. Y es la generosidad de los creyentes de Macedonia. Personas que, a pesar de estar sufriendo grandes penalidades, se sacrificaron para apoyar a los creyentes necesitados de Jerusalén, de la iglesia en Jerusalén. Nuestro texto esta mañana, hermanos, lo encontramos en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, segunda de Corintios, el capítulo 8, los versos 1 al 4. Segunda de Corintios, capítulo 8, versos 1 al 4. Vamos, por favor, a ponernos en pie para leer la palabra del Señor. Dice el Señor: ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades, y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Es palabra de Dios, hermanos. Vamos a tomar asiento, por favor. En este pasaje el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, a los corintios, con el propósito de motivarlos para que ellos ofrendaran para ayudar a sus hermanos, a los creyentes que estaban padeciendo dificultades en la iglesia de Jerusalén. Y para motivar a los corintios utiliza como ejemplo a los macedonios, las iglesias de Macedonia, que en medio de grandes dificultades ya habían apoyado con generosidad a los hermanos necesitados de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén, cuando la iglesia primitiva de Jerusalén atravesaba grandes dificultades, esto es increíble, imagínense. Muchos de estos primeros creyentes eran personas judías, eran judíos que vivían en diferentes áreas y que habían ido a Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés, que es también conocida como la fiesta de las semanas. Usted conoce la historia. En Hechos llega el Espíritu Santo, y tras la llegada del Espíritu y el subsecuente nacimiento de la iglesia, estas personas que habían ido a Jerusalén deciden quedarse en Jerusalén. Son personas que vivían en otros lugares, pero deciden quedarse en Jerusalén. No vuelven a sus casas, no vuelven a sus trabajos. Se quedan en Jerusalén con los demás creyentes. Y obviamente eso de antemano genera un problema. ¿De qué van a vivir? Pero adicional a eso, los creyentes que vivían en Jerusalén, bueno, perdían sus trabajos, eran separados de sus familias, de sus amigos, por causa de la nueva fe que profesaban. Y sumado a todas estas cosas, la región en general padecía de una alta pobreza. ¿Por qué? Bueno, por las imposiciones tributarias del Imperio Romano, así como todos los saqueos que hacían. Los romanos dejaban sin nada a la gente. O sea que la situación de los creyentes en Jerusalén era una situación muy precaria y se agravó al punto de que necesitaban ayuda para poder sobrevivir, para poder subsistir. Y son las tres iglesias de Macedonia, que son Filipos, Tesalónica y Berea, las que el apóstol Pablo presenta como ejemplo a los corintios
ese ejemplo de generosidad hacia los creyentes de Jerusalén en nuestro pasaje de hoy. Entonces miremos los dos primeros versos del pasaje. Ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. ¿Qué es lo primero que vemos? La actitud de corazón de estos hermanos de Macedonia era producto de la gracia de Dios. Producto de la gracia de Dios. Así como los creyentes de Jerusalén padecían pobreza, hermanos, los de Macedonia también padecían pobreza. No vivían una realidad muy diferente. Macedonia también era una región pobre a causa de guerras y a causa del saqueo de los romanos. Sin embargo, a pesar de esto, dice Pablo que en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Estos hermanos de Macedonia no eran solamente profundamente pobres, pero estaban expuestos a una cruenta persecución debido a su fe en el Señor Jesús. El apóstol Pablo habla de esa aflicción en ocasiones repetidas cuando les escribe a los tesalonicenses. Por ejemplo, Tesalonicenses 1:6, mire lo que les dice. Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra, escuche, en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Luego en el capítulo 2 de esa misma carta, Pablo les escribe, pues ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, porque también ustedes padecieron los mismos sufrimientos a manos de sus propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos. Luego en la segunda carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo les escribe las siguientes palabras. Por lo cual nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes entre las iglesias de Dios por su perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportan. Las iglesias de Macedonia eran iglesias sufridas. A la iglesia de Filipos, otra de las iglesias de Macedonia, Pablo les dice, porque a ustedes les ha sido concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. ¿Qué vemos entonces, hermanos? Las iglesias de Macedonia no vivían en paz y no vivían en abundancia cuando ayudaron a los creyentes de Jerusalén. Los macedonios padecían grandes necesidades y enfrentaban terrible persecución. Pero en medio de esto, a pesar de esa situación, Pablo afirma que abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó nuevamente en la riqueza de su liberalidad. O sea, la gracia de Dios permitió que a pesar de las aflicciones, los macedonios tuvieran gozo. Ese es un principio muy importante. El gozo de Dios es independiente de las circunstancias. El gozo de Dios es independiente de las circunstancias, hermanos. Las circunstancias que rodeaban a la iglesia, a las iglesias de Macedonia, eran realmente adversas, pero a pesar de ello, ellos tenían el gozo de Dios. Los macedonios dieron con gozo, los macedonios dieron con alegría. Y usted sabe que esa actitud de corazón es indispensable a la hora de dar. ¿Qué dice 2 de Corintios 9:7? Que Dios ama ¿a quién? Al que da con alegría. Con alegría, al dador alegre. Adicionalmente, la gracia de Dios permitió que en medio de su profunda pobreza material, no se nos puede olvidar eso, persecución y profunda pobreza material, en medio de eso, ellos hicieron uso de su grandiosa riqueza espiritual. ¿Para qué? Para dar con generosidad. Es interesante, la palabra que el apóstol Pablo utiliza en el idioma original para referirse a esta pobreza de los macedonios, escuche esto,
es una palabra que denota la pobreza del mendigo. O sea, no es que eran más o menos pobres. Es la palabra que denota la pobreza de una persona que tiene que mendigar para vivir. ¿Qué significa eso? Era una pobreza extrema la de estas personas. Pero dice el apóstol que en medio de dicha pobreza, escuche, esto es hermoso, la iglesia de Macedonia sobreabundó en la riqueza de su liberalidad o de su generosidad. Hermanos, escuchen esto. La adversidad no les impidió a las iglesias de Macedonia ser generosas. Ellos no se pusieron a hacer una lista de todas las razones que tenían para no ayudar a los demás. Lo hubieran podido hacer. Ellos hubieran podido decir, pero ¿cómo vamos nosotros a ayudar si nosotros necesitamos ayuda? ¿Cómo vamos a ayudar? Necesitamos es que alguien nos ayude a nosotros. No, ellos no hicieron eso. Ellos decidieron poner la necesidad de su prójimo, en este caso de los hermanos de Jerusalén, por encima de la propia y honrar al Señor con su fe y con su generosidad. ¿Y por qué digo honrar al Señor con la fe? Bueno, ellos tenían necesidad, pero demostraron su confianza, escuche, demostraron su confianza en el Señor, sabiendo que si ellos daban, el Señor se ocuparía de ellos. Eso es un punto también muy importante. Si ellos sabían que si ellos daban, el Señor se ocupaba de sus necesidades. Ellos no estaban poniendo su confianza en la provisión que tenían. Ellos estaban poniendo su confianza en el proveedor, que es diferente. Y aquí surge otro importante principio. Hermanos, no confiemos en lo que tenemos. O sea, que nuestra confianza no esté en tener X cantidad de dinero en una cuenta bancaria o en tener una propiedad o lo que sea. Nuestra confianza ha de estar en quien suple todo lo necesario para nuestra vida. Confiemos en aquel, en palabras de Efesios 3:20, es hermoso, en aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. En otras palabras, confiemos en el Señor, no en las cosas. Y muy importante principio también que surge de esto, porque de esto aprendemos todos, yo aprendo de esto. No usemos las dificultades de nuestra vida, las dificultades que podamos estar enfrentando, como una excusa para no ser generosos a la hora de dar para el trabajo del Señor y para ayudar a los demás. Porque es que eso es muy común en todos nosotros. O sea, primero nosotros, la forma como pensamos es, bueno, yo voy a ayudar si puedo cubrir esto. Entonces, con lo que me quede, ayudo. Así hacemos todos, hermano. Pero no es lo que hicieron estos hermanos de Macedonia. Esto no fue lo que ellos hicieron. La magnitud de su generosidad, así como su disposición genuina de ayudar, están reflejadas en el siguiente verso, el verso 3. Mire lo que dice. Pablo dice, yo testifico, yo doy testimonio de que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Hermano, ponga atención porque aquí hay unos principios muy, muy importantes. Primero, el apóstol Pablo da fe de que los creyentes de Macedonia dieron de acuerdo a sus posibilidades. ¿Qué significa eso? Aquí surge un principio muy importante. No podemos dar más de lo que tenemos. Mucha gente, eso es parte de los lobos rapaces que hay por todo lado en las, entre comillas, iglesias de hoy. Gente que le exige o que le pide a congregantes, no tiene dinero, pues pida un crédito. Pida un crédito y me lo da a mí. Se lo da a la iglesia. Y resulta que el pastor pues anda con la platica, se compra un carro nuevo, se compra casas, o sea, hasta aviones tienen algunos de ellos. Pablo dice, la gente daba conforme a sus posibilidades. Pero al mismo tiempo, escuche,
Al mismo tiempo, Pablo afirma que los creyentes de Macedonia dieron aún más allá de sus posibilidades. ¿Cómo entendemos esto? Por un lado nos dice, conforme o de acuerdo a sus posibilidades, y luego nos dice, pero no, dieron aún más allá. ¿Qué significa? Tiene que ver con el hecho de que estamos llamados a dar de una manera sacrificial. Eso es importante. Eso es importante. Aquí la idea es dar de una manera proporcional. Un ejemplo sencillo. Si hay un hermano en la iglesia que gana, no sé, $1,000,000 al año, y hay un hermano en la iglesia que gana 40,000, pues es obvio, debe ser obvio, que el que gana 1,000,000 de más. ¿Cierto? Esa es la idea. Pero al mismo tiempo debe haber una voluntad de sacrificio. De sacrificio. En otras palabras, algo nos ha de costar. En el caso de los creyentes de Macedonia, ellos no ofrendaban, no daban de su abundancia, ellos ofrendaban de su escasez. Era un sacrificio para ellos. O sea, si la pobreza era tan profunda, yo me imagino, no está en la Biblia, no lo dice, pero yo me imagino que quizás había quien tuvo que dejar de comer, no sé, una vez al día para poder ahorrar un dinerito para darlo a la gente de Jerusalén. Yo supongo que si la pobreza era tan extrema, ellos se tuvieron que privar de algo. De algún lado tenía que salir los recursos, ¿no? Y lo hicieron. Se privaron de algunas cosas, seguramente. ¿Cómo podemos hacer un paralelo nosotros? Porque lo importante aquí es que cómo podemos nosotros no solamente comprender lo que estamos viendo, pero cómo lo podemos aplicar. Entonces, cabe esta pregunta, hermanos. Usted sabe que a mí me gusta hacerles preguntas. Y aquí viene una muy importante. Para ustedes, para mí. ¿Qué importancia tiene para mí, para usted, para nosotros el aportar para la obra del Señor? ¿Qué estoy yo dispuesto a sacrificar para dar generosamente? Esa es una pregunta muy importante. Y le voy a dar un ejemplo, simplemente para ilustrar. Suponga que hay una persona de la iglesia, uno de ustedes, cualquiera. Hay una persona en la iglesia que tiene la costumbre de salir a comer todos los fines de semana. ¿Eso es malo? No, no es malo. Esta persona le gusta salir a comer afuera todos los fines de semana y luego se va para cine. Ok. Eso le cuesta $200 al mes. Ok. Pero cuando hay una necesidad en la iglesia, cuando un hermano está padeciendo una necesidad, o cuando se recogen las ofrendas de la iglesia, ese hermano da $5. ¿Qué muestra eso? ¿Qué muestra eso? Muestra algo muy claro, que la prioridad de esa persona no es dar para el trabajo del Señor. Eso es lo que muestra. No es su prioridad. En el ejemplo que les acabo de dar de una manera sacrificial puede requerir que esa persona de repente diga, bueno, entonces en lugar de salir los 4 fines de semana, voy a salir uno. Me voy a sacrificar, es un sacrificio, me gusta ir los 4, pero voy a ir uno. Y en lugar de dar los 5, voy a dar 150. Es un ejemplo solamente. Simplemente un ejemplo. Hay diferentes tipos de sacrificio, hay diferentes maneras de sacrificar. No sé, de repente aquí hay alguien que está soñando, quiere comprarse el carro de los sueños y resulta que la cuota mensual del carro son, no sé, $800. Bueno, sacrificarse es comprar uno que le cueste 400 y tener una capacidad de ayuda, de aporte para la obra del Señor, de inversión. Yo no soy muy experto en dinero, Jaime sí es muy bueno en eso, yo no. Pero sí sé algo. Inversión, hay maneras de invertir, hay inversiones buenas y hay inversiones malas. Y ahorita les voy a decir por qué invertir en el trabajo de Dios es bueno. Y no va a ser, no se preocupe, no va a ser como los pastores estos de la prosperidad que le dicen que si usted da 100, entonces el Señor le da 500. No, yo no estoy diciendo eso. Otro principio que surge del texto, los macedonios no solamente dieron
sacrificialmente, pero esto es súper importante. Escuche, lo hicieron de su propia voluntad. Hermanos, no hay manera de enfatizar la importancia de esto. El dar para la obra de Dios debe ser un acto voluntario. Yo sé que hay personas que piensan diferente y no voy a entrar allá ahorita, pero sí le digo, el dar para la obra de Dios ha de ser un acto voluntario, nunca debe ser el resultado de la manipulación o de la intimidación. Mucha gente utiliza la manipulación y la intimidación para robarle el dinero a la gente. Nunca, hermanos, nunca debemos dar porque nos sentimos manipulados o intimidados. Jamás. ¿Por qué? Hermanos, porque la generosidad verdadera es producto de un corazón agradecido. La generosidad verdadera es producto de un corazón agradecido por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. El pastor Bobby decía esto y estoy totalmente de acuerdo. Él decía, Dios no necesita nuestro dinero. Totalmente de acuerdo. ¿Usted cree que Dios necesita mi dinero? No, Él no lo necesita. Pero me da la oportunidad de invertirlo en su reino. ¿Para qué? Entre otras cosas, para bendecirme, porque ese es otro principio muy importante. El Señor utiliza la generosidad para traer bendición. Eso es una verdad bíblica. No como la presentan algunos de estos pillos, pero sí es verdad que el Señor bendice al dador alegre. Es verdad. Y eso lo vemos nuevamente en 2 Corintios capítulo 9, los versos 6 y 7. Mire lo que dice. Se lo voy a leer completico. Dice Pablo, pero esto digo, escuche, el que siembra escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Luego, verso 7, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Ahí está muy claro. Es a través de, es un acto voluntario que se propone la persona en su corazón a raíz o como producto del agradecimiento por lo que Dios ha hecho en nosotros. Hermanos, ahí se lo acabo de leer. El que da generosamente recibe bendición abundante. Aquí hay que hacer un paréntesis muy importante. Bendición abundante no significa siempre un signo de pesos, un signo de dólares, un signo de dinero. Hay muchas formas en las cuales el Señor bendice. Le repito, no significa que si usted da $100, entonces tiene que esperar que el Señor le va a devolver 200. No es así. En ningún lado lo dice la Biblia. Él le puede devolver 1000 si quiere, pero no es un principio. Lo que sí es un principio es que Dios bendice al dador alegre, y sí es un principio que Dios bendice a la persona que da generosamente. El que da generosamente recibe generosamente. Eso es una realidad. Ahora, ¿cómo podemos entender ese tipo de bendición? Está en el siguiente verso, en ese mismo texto de 2 Corintios 9, el verso 8. Mire, ahí está claro. Dice Pablo, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, escuche esto, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Ahí está la bendición de Dios. La bendición de Dios no es el Ferrari, la bendición de Dios no necesariamente es la casa grande o el nuevo trabajo o la multiplicación de 100 en 200. La bendición de Dios es que por su gracia el Señor le da al dador alegre y al dador generoso todo lo necesario para que esa persona pueda ser rico a través de una vida fructífera para Dios. Eso es la bendición. El Señor suple todo lo necesario materialmente y espiritualmente para que la vida del hombre que cree en Él pueda ser útil
y dar fruto para la gloria del Señor. Esa es la bendición. Ahí está la bendición. Y llegamos al último verso de nuestro pasaje de esta mañana. En este verso vemos la motivación que las iglesias de Macedonia tenían para ayudar a sus hermanos de Jerusalén. Ya vimos que los creyentes de Macedonia tenían la disposición de dar sacrificialmente, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué dar sacrificialmente? ¿Por qué? ¿Porque el pastor lo dice? No. Porque entendían que dar para la obra de Dios es un privilegio. Verso 4. Pablo dice que ellos dieron sacrificial y voluntariamente, suplicándonos, escuche esto, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Usted imagínese una iglesia pobre, una iglesia perseguida, rogándole a Pablo, por favor, recíbenos la ofrenda, permítenos ayudar. Permítenos ayudar, permítenos ser parte de esto. En medio de la persecución y la necesidad, ellos anhelaban ardientemente la oportunidad de poder ayudar a los creyentes de Jerusalén. Escuche, a pesar de que ni siquiera los conocían. No los conocían. Ellos no tenían una relación personal con los creyentes de Jerusalén. Estaban ayudando a hermanos en la fe que probablemente nunca habían visto en la vida. ¿Por qué? Porque entendían que es un privilegio el apoyar a aquellos por quien Cristo dio su vida. Por eso, hermanos, es un honor. Y era un honor para ellos el despojarse de lo que fuera necesario para participar en el sostenimiento de aquellos que también padecían por causa del nombre de Cristo. Ellos, dice el texto, suplicaban con muchos ruegos que se les permitiera ser parte del trabajo de Dios en la vida de estos creyentes de Jerusalén. ¿Qué concluimos? Ser partícipes del trabajo de Dios es un gran honor. Esa es la manera correcta de ver el dar para el trabajo del Señor. Es un honor, es un privilegio. Cuando nosotros ayudamos a nuestros hermanos en necesidad, ¿qué estamos haciendo? Estamos siendo instrumentos de Dios para beneficio de sus vidas. Piense cuando usted ayuda a un hermano que el Señor lo está usando a usted. Usted está siendo utilizado por el Señor para ayudar a un hermano en necesidad. ¿Y qué decir de cuando ofrendamos a la iglesia? Hermanos, estamos participando de la expansión del reino de Dios aquí en la tierra. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos. Yo le hago esta pregunta a usted. Escuche esta pregunta. ¿Qué precio tienen las almas? ¿Puede usted ponerle un precio al alma de una persona? Y la respuesta es no. No tiene precio. No tiene precio. Yo pregunto, ¿qué función más importante puede cumplir nuestro dinero que la de ofrecerle a las personas la oportunidad de escuchar el evangelio de salvación? Que es parte de nuestra función como iglesia. Parte de nuestra función es traer la luz del evangelio a un mundo oscuro a través de esta preciosa palabra. Parte de lo que debemos hacer es, y la razón por la cual existimos, o una de las razones por las cuales existimos, es para traer salvación a los perdidos, hermanos, y para edificar a los creyentes, las personas que ya están aquí. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que todos crezcamos en semejanza al Señor Jesucristo y podamos ser útiles en nuestro servicio al Señor. O sea, que yo le aseguro a usted que no hay nada más importante que usted y yo podamos hacer con nuestros recursos que invertir en la expansión del reino de Dios. Habíamos hablado de inversión, ¿se acuerda? Bueno, ninguna inversión distinta a esta tiene beneficios eternos. Ninguna. O sea, ninguna inversión
en este mundo va a producir un beneficio eterno, aparte de invertir en el reino de los cielos a través del trabajo de la iglesia. ¿Cuál va a ser el retorno de nuestra inversión? ¿Sí? El retorno es lo que le produce su inversión. ¿Cuál va a ser nuestro retorno? Las almas. Las almas que estaban destinadas a morir eternamente, pero que a través de la fe en Cristo reciben vida eterna. Ese va a ser nuestro pago. Ese va a ser el retorno de nuestra inversión. Y escuche, con esto casi ya termino. Es la única inversión en la cual el dinero, que es algo corruptible y pasajero, ¿sí? Corruptible porque dejará de existir, produce un beneficio incorruptible y eterno. Es la única inversión, no hay otra. No hay otra. Y esto tiene muchas manifestaciones. No solamente a través de la iglesia, debemos apoyar misiones, ustedes lo hacen, apoyando a los niños de la fundación, y a través de las donaciones y los diezmos y ofrendas de esta iglesia se apoyan diferentes misioneros. Es importante que entendamos eso, la importancia de dar para el trabajo del Señor. Debemos ser generosos, debemos dar con alegría a la obra del Señor. ¿Por qué? Porque es un privilegio, hermanos, participar en el trabajo que el Señor lleva a cabo a través de su iglesia. Yo no creo, y ya terminé, yo no creo en las coincidencias. A mí las coincidencias no me suenan. En esta mañana, cuando yo llegué a la iglesia, hablé con un hermano. Y ese hermano y su familia están pasando una situación que no es fácil. Y particularmente tienen un par de meses que vienen que van a ser muy complicados. Porque él en este momento no tiene trabajo. Y yo no había pensado decir esto. Pero me pregunto, ¿qué sentido tiene predicar esto? Que el Señor me pone, el día que yo llego hoy a la iglesia, a una persona a decirme algo con respecto a su necesidad, y luego predico esto y nos vamos todos tranquilos y no hacemos nada. No me parece. Nunca, si usted lleva 2 años y medio en esta iglesia, que es el tiempo que yo llevo siendo pastor, jamás he pedido un centavo, nunca. Ustedes dan fe de eso. Pero hoy creo que es importante, no voy a pedir para hoy, pero creo que es importante, teniendo en cuenta lo que acabamos de escuchar, que oremos al respecto, porque la próxima semana vamos a hacer una colecta para una familia de esta iglesia que necesita ayuda. ¿Sí? Usted ore, usted pídale al Señor dirección, y el Señor sabrá guiarlo con respecto a si debe o no debe dar, y si debe dar, entonces cuánto debe dar. Sea obediente, yo voy a hacer lo propio, y vamos a ver qué hace el Señor a través de la iglesia, de su iglesia, por unos hermanos nuestros, que son parte de nosotros, que tienen una necesidad. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús damos las gracias a ti por tu infinita bondad, tu fidelidad. Señor, por tu palabra, que es una palabra preciosa. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia generosa. Yo sé que esta es una iglesia generosa. Esta iglesia ha sido generosa conmigo, me han dado regalos de cumpleaños que no merezco, pero que agradezco. Gracias, Señor, porque yo sé que aquí hay personas que padecen necesidad, hay personas que en medio de sus dificultades y de que hay cierta escasez en algunos casos, ellos son fieles y participan en tu obra, y por eso te doy gracias. Y te pido que continúes obrando en nuestros corazones, Señor, especialmente para que podamos comprender la importancia de ser una iglesia que apoya, Señor, la expansión de tu reino aquí en este mundo. Una iglesia generosa con los hermanos que estén padeciendo necesidades. Yo sé, Señor, aquí ha habido muchas personas que han ayudado a otras de grandes maneras, personas que no dicen nada, que se quedan calladas, pero que han ayudado a muchas otras personas de la iglesia con diferentes necesidades, y te pedimos que sigamos creciendo en esa
espíritu de generosidad y de amor los unos por los otros, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia fiel, una iglesia que te honre, Señor, con un corazón generoso y una iglesia que confíe en ti, sabiendo, Señor, que tú eres quien suple todas nuestras necesidades como iglesia y como individuos, Señor. Te bendecimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.